Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Empresas y Negocios. En esta edición conoceremos una entrevista con Beltrán Maki. Él es un economista y miembro de varios gremios del sector privado. Con él conversamos acerca del gobierno de Horacio Cartes y un análisis de lo positivo y lo negativo. También conoceremos la voz de la experiencia de otro economista y estadista, Benito Barrera. Con él no hablamos de números, sino sobre sus pasiones, que son la administración y las finanzas. Presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay, también de la Cámara Nacional de Comercio y Servicio y de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio, FEPRINCO. Beltrán Maki se desarrolla en el sector financiero desde los 14 años. Participa de diversas organizaciones de la sociedad civil, como de otras iniciativas en el campo educativo. Benito Barrera, nacido en España y llegó a Paraguay en 1994 por motivos laborales y sin imaginar que lo esperaba un abanico de oportunidades. Según cuenta, su carrera en el campo laboral data desde joven, cuando ingresó a trabajar en una revista de su país natal donde tenía a cargo temas de administración. El economista Beltrán Maki comienza haciendo un análisis del gobierno de Horacio Cartes y su impacto en la economía, lo positivo y lo negativo, lo que se hizo y lo que se dejó de hacer. Este gobierno asumió después de un evento político, digamos, que terminó con la destitución del presidente Lugo, un gobierno de transición, digamos, de un año del Partido Liberal. Y para hacer un poco de historia, el primer año fue un año donde el gobierno se quedó quieto, revisando todo lo actuado anteriormente por los gobiernos, tanto del presidente Lugo como del presidente Franco. Y recién en el 2014, digamos, que se vio más claramente hacia dónde apuntaba en su línea económica este gobierno. Si uno puede decir qué caracterizó a este gobierno, son las obras públicas. La inversión pública en infraestructura, una necesidad, digamos, a todas luces del país, fue una oportunidad. Se financió con la emisión de bonos, fundamentalmente el crecimiento de las obras de infraestructura, y eso explica el crecimiento de la economía en parte durante estos años. Pero así también le tocó a este gobierno el fin del superciclo de los precios altos de las materias primas, que impactó más que nada en la economía del sector agrícola y todos los sectores relacionados, y en la economía, digamos, de consumo e inversión del Paraguay, la economía de la inversión privada del Paraguay. Hay que recordar que esos excedentes que generaba el sector agrícola se invertían en distintos sectores de la economía y se gastaban fundamentalmente en el país de vuelta. A pesar de que el sector agrícola mantuvo su tamaño, digamos, relativo en la economía, porque mantuvimos o incluso tuvimos zafras muy buenas en términos de volumen, pero en términos de ingreso de dólares, el sector se vio terriblemente afectado y el sector financiero tuvo que reacomodar, digamos, las deudas de un sector muy importante en la cartera de créditos de los bancos, que es el sector agrícola. El otro factor que hace al crecimiento de la economía en este periodo es la gran producción de energía que tuvimos en las hidroeléctricas, fundamentalmente Itaipú. Yo diría, no estaría tan certero de que se desapegó definitivamente de las dos grandes economías vecinas, pero de todas maneras en este periodo lo que se ha visto hay una diversificación de los motores de crecimiento. La construcción ha sido una de ellas, la construcción privada, que hoy está, yo diría, está mirando hacia el futuro las condiciones para seguir invirtiendo, sobre todo en viviendas de clase media. Hay una gran expectativa de
los desarrolladores inmobiliarios, pero no vemos todavía que se traduzca en hechos, porque eso requiere de un desarrollo de financiamiento adecuado y requiere de condiciones adecuadas para que realmente fluya el mercado de viviendas de clase media, ¿verdad? La sensación de la gente es que ese crecimiento no llegó a sus bolsillos. Claramente veníamos de un aumento muy grande de salarios en el 2012, que uno podría decir generó un boom de consumo, y la gente se quedó con esa sensación de mayor consumo que no se dio en este periodo, digamos, ¿verdad? Porque definitivamente el poder adquisitivo de muchos sectores de la población se vio afectado por los cambios que hubo en la economía regional, ¿verdad? Hay que acordarse que en algún momento íbamos a comprar productos muy baratos a la Argentina y eso beneficiaba a la canasta familiar. Hoy los argentinos vienen a comprar acá, pero los segmentos que iban a comprar a la Argentina, productos de la canasta familiar, digamos, hoy tienen un costo superior para su consumo diario. Y ahí vemos la sensación de la gente. La gente no, en esta coyuntura no ha visto, digamos, que su economía privada ha sido como fue en el pasado, porque uno siempre compara con algo, ¿verdad? En el periodo 2012-2014, digamos, teníamos una sensación de que la economía era mucho más dinámica. Yo diría que económicamente bien, las obras de infraestructura necesarias, Paraguay tiene que seguir invirtiendo en infraestructura. Este modelo de financiamiento vía endeudamiento es un modelo que tiene fin, no es ilimitado. Necesitamos que la inversión privada fluya a la infraestructura. Y para que eso ocurra hay que hacer ajustes en la seguridad jurídica en el país. Lo que hemos visto con todos los procesos licitatorios, que son muy complicados, los procesos de adjudicación son todos muy complicados, muy cuestionados por todos. Entonces no hemos visto hasta ahora una gran afluencia de capitales privados a las obras de infraestructura, ¿verdad? Yo creo que el siguiente paso que va a tener que dar el gobierno que asuma en el 2018 va a tener que trabajar bastante para que la inversión privada llegue a las obras de infraestructura que el país necesita, ¿verdad? Hoy Paraguay es atractivo para la venida de turistas argentinos que vienen a comprar. El comercio hoy ya está sintiendo el mayor control en la frontera, porque eso es, digamos, una situación coyuntural. Cuando el tipo de cambio favorece, vienen a comprar. Si el tipo de cambio cambia su relación con el dólar, los productos se convierten caros para ellos y no vienen, o cuando hay un control más estricto en la frontera, que es lo que está ocurriendo con Argentina ahora. En este periodo nos hemos beneficiado en los últimos, yo diría 15, 18 meses, de la venida masiva de argentinos y brasileros a comprar en la frontera. Y eso ha compensado un poco esto que decíamos de la sensación de que la dinámica en el sector de consumo ha sido, digamos, la poca dinámica en el consumo ha sido la característica de este crecimiento económico del orden del 4%, que es muy bueno con relación a la región, pero evidentemente no nos ha dado para combatir la pobreza ni para generar más empleo de calidad, ¿verdad? No solamente se invierte dinero, ¿verdad? Se invierte capital político. Estamos viendo el escándalo en el Poder Judicial, lamentable a todas luces. Su capital político debió invertir en una reforma del Poder Judicial. Evidentemente son cuestiones que en algún momento parecían venir, digamos, con una
línea y una conducción hacia algo que todos esperábamos, pero lastimosamente no se ha dado en la práctica. Al contrario, lo que vemos es que se ha recrudecido, digamos, el problema de la inseguridad jurídica, el problema de la justicia, digo, para el que paga, porque lo que vemos es que aunque tengas razón en un proceso judicial, para que te den la razón uno tiene que pagar, ¿verdad? Es lo que dicen todas las personas que han pasado por procesos judiciales complicados, pero que dicen a sus abogados que tener los argumentos necesarios para defender a sus clientes, pero de todas maneras, aunque uno tenga la verdad de su lado, hay que comprar la verdad del Poder Judicial para tener una sentencia favorable, lo cual es lamentable, ¿verdad? Y a todas luces creo que es uno de los problemas más graves de Paraguay, ¿verdad? Por eso decía que el siguiente periodo tenemos espacio para crecer con este modelo, pero después tendremos que hacer reformas un poco más profundas, ¿verdad? Evidentemente hay sectores que han funcionado relativamente bien, donde uno ve claridad del rumbo. Yo diría que con todas las sombras que tiene la educación hoy tiene proyectos de mejora importantes, tiene los recursos del Fondo de la Excelencia para financiar esos proyectos, pero eso mismo no se ve en el sector de salud, por ejemplo. O sea, la ciudadanía lo que siente es un mal servicio en todas las instituciones de salud y no se ve un plan para mejorar eso, ¿verdad? En viviendas uno podría decir extraordinario el logro que ha tenido este gobierno y los recursos que ha destinado a la vivienda, pero también tenemos que apuntar que falta quizás una política más clara con relación a la vivienda de la clase media y al desarrollo urbano mismo, ¿verdad? En la seguridad hemos visto algún avance con la presencia de esta nueva fuerza de la policía motorizada en las calles que busca más que nada prevenir la delincuencia urbana, pero también hemos visto recrudecer la violencia en la frontera, la presencia de las bandas criminales, el EPP que sigue sin tener absolutamente, yo diría, ninguna molestia de parte de las autoridades y lleva adelante sus planes aparentemente bajo un estado que no existe, digamos, para perseguir y castigar en esa zona. El narcotráfico, yo creo que a todas luces vemos que ha aumentado de manera importante en el país por las condiciones geopolíticas de Paraguay, digamos. No es que esto sucede en forma aislada, ¿verdad? Pero cuando se cortan los corredores de la droga al norte de América del Sur, lo que ocurre es que la droga tiene que circular para abajo, ¿verdad? Y nosotros somos el país en ese sentido con una frontera menos controlada probablemente para que la droga fluya a través nuestro hacia los grandes países con destino final a los mercados del norte, Europa y Estados Unidos. Yo creo que ese es un problema gravísimo que tenemos, que como sociedad vamos a tener que encararla, ¿verdad? Y también yo diría que no se ve una acción clara, y en esto uno puede mirar lo que ha hecho el gobierno brasilero o el gobierno argentino con relación a la persecución del microtráfico. El microtráfico tiene que ver con el consumo, la adicción. Nosotros no visualizamos, por lo menos desde nuestra óptica, una acción clara en contra del microtráfico, en contra de la prevención del consumo de drogas y en contra del tratamiento de la adicción. Y eso se traduce fuertemente en la inseguridad ciudadana en las calles, ¿no?
Negocios con la entrevista al economista Beltrán Maki. ¿Cómo influyen los factores políticos a la economía? Nos responde en esta etapa de la entrevista. Aprendimos a funcionar con eventos de índole político, ¿verdad? Tuvimos la salida del presidente Lugo, la economía prácticamente no sufrió, tuvimos los eventos del marzo, la economía sufrió ese mes un poquito, pero inmediatamente se recuperó también porque hay que reconocer que los eventos fueron rápidos, de corta duración. Yo diría que este periodo eleccionario sí puede afectar de alguna manera en la demora de algunas decisiones, en la confrontación sobre algunos temas, pero creo que no va a afectar significativamente la posibilidad de crecimiento a corto plazo del país. Pero para crecer en el mediano y largo plazo a los niveles que Paraguay necesita crecer, no hay otra forma que hacer las grandes reformas, que son reformas políticas, porque tienen que ver con el funcionamiento de los tres poderes del Estado, de la independencia de los poderes del Estado, reformas económicas y reformas también de tipo social. Y esas reformas requieren de mucho diálogo, requieren de una capacidad de acordar que hoy no se ve en la clase política. Y requiere de la participación de la sociedad civil, del sector empresarial también, por supuesto. Y ese diálogo ha sido muy complejo durante este gobierno, ¿verdad? El diálogo con el gobierno, con el Congreso, no solamente con el Poder Ejecutivo, desde la óptica nuestra se ha complicado tremendamente porque existen dos cuestiones que rigen la vida política en Paraguay también, de alguna manera, que son el populismo y el autoritarismo. Y cuando esas dos cuestiones están presentes, es muy difícil el diálogo y la construcción positiva de nuevos escenarios que lleven al desarrollo, ¿verdad? Y digamos que las amenazas que tenemos para adelante yo creo que claramente tienen que ver con el populismo. El populismo no es compatible con la estabilidad macroeconómica y política, y nosotros tenemos como uno de nuestros pilares para el desarrollo la estabilidad macroeconómica. Así que creo que son dos temas en los cuales no se habla tanto. El autoritarismo no es compatible con la democracia, con el estilo de vida que elegimos los paraguayos en nuestra Constitución. Por eso que creo que son los dos grandes temas que ponen en riesgo nuestro futuro en el largo plazo. Tenemos la ley de responsabilidad fiscal, que uno diría es un corsé que debería proteger de esto, ¿verdad? Pero sin embargo violamos las leyes sin ninguna consecuencia. Por eso decía que el Poder Judicial es uno de los garantes de una vida institucional que el país necesita construir, ¿verdad? Sin instituciones sólidas que respeten la convivencia, las normas de convivencia que son la Constitución, las leyes, las reglamentaciones, es muy difícil dar saltos para adelante, ¿verdad? Paraguay tiene que hacer un trabajo de construir su institucionalidad de manera importante para que la economía finalmente se traduzca, la mejor economía se traduzca en mejores empleos y en riqueza para todos. La imagen internacional se construye a través de la prensa, tiene un papel muy importante, los titulares tienen un papel muy importante, el contenido de la prensa diaria, la falta de respeto a las leyes
tiene un impacto muy importante, sobre todo para el sector financiero, que está expuesto a relaciones internacionales con fondos de inversión, bancos internacionales de manera permanente. Y lo que ellos reciben a través de lo que sale en la prensa. Y aunque a veces critiquemos a la prensa por exagerar algunas cuestiones, en realidad es muy difícil explicar cuando uno tiene eventos como lo que tuvimos en Pedro Juan, con el asesinato de un líder de frontera, lo que tuvimos en Ciudad del Este, o con lo que tenemos con el EPP, o con los eventos de inseguridad ciudadana, o con los eventos de inseguridad jurídica, ¿verdad? Es muy difícil explicar a un empresario que viene a invertir al país cómo se entiende que la Subsecretaría de Tributación interprete de manera diferente después de varios años una ley y que pretenda aplicarla en forma retroactiva además, ¿verdad? La institucionalidad son los intangibles que hacen la diferencia para los países que pasan a la lista de los más serios. Y nosotros tenemos una tarea que hacer todavía ahí, ¿verdad? Mejor institucionalidad y mejor competitividad es lo que va a hacer que Paraguay salga adelante. Y esa mejor competitividad, en esa mejor competitividad el Estado tiene mucho que hacer, con las obras de infraestructura, pero sobre todo con servicios mucho más eficientes que los que hoy tenemos, ¿verdad? Para todos es un parto todavía hacer un trámite en una oficina pública. Y la tecnología hoy nos ofrece la posibilidad de simplificar todo eso, ¿verdad? Y eso yo creo que tiene impactos muy grandes a nivel de la gente, ¿verdad? Es un tema difícil, no es un tema fácil. En general, con relación a cualquier aumento de impuestos, yo creo que tiene que ser razonable. No se puede cambiar las reglas de juego de la noche a la mañana de manera violenta a nadie, independientemente de los sectores que sean, ¿verdad? Cuando uno cambia las reglas del juego genera daños tremendos, ¿verdad? Cuando estos cambios son importantes. Tiene que haber ajustes graduales, porque la inversión no se hace de hoy para mañana, ¿verdad? La inversión se hace siempre con una visión de largo plazo. Ahora, el tabaco tiene dos connotaciones en Paraguay. Una connotación que es general para todo el mundo, digamos, que es el tema del daño que produce a la salud. Eso le da un condimento especial al tabaco. Y en Paraguay creo que no estamos a nivel de las exigencias mundiales en términos de todo lo que rodea a la publicidad del cigarrillo y a las advertencias de lo que el cigarrillo produce en la salud. Y lo otro es que este es un negocio montado para proveer a países vecinos de manera legal en Paraguay, pero de manera ilegal en estos países vecinos. Y eso tiene también una connotación muy especial, porque nosotros tenemos un estigma, y ese estigma está relacionado con el tráfico de drogas, con el lavado de dinero, con el funcionamiento de la triple frontera. Yo no voy a decir ninguna novedad, ¿verdad? En los informes del Departamento de Estado y de muchas organizaciones, Paraguay está calificado como un país muy vulnerable para el tráfico, para el lavado y para el financiamiento al terrorismo. No solamente el dinero proveniente de la droga, sino la posibilidad de que esos dineros terminen financiando acciones terroristas, ¿verdad? Yo creo que los impuestos tienen que ser justos,
En nuestro caso los impuestos además son bajos, digamos, pero la equidad tributaria debe existir, ¿verdad? Cuando se pensó en el IVA, en la reforma del año 2003-2004, se pensó en un IVA generalizado que todos paguen por igual. Después, por las presiones, se bajaron sector agrícola, sector ganadero, pero en realidad con un IVA del 10% no debería haber absolutamente ninguna discriminación impositiva. En todo caso, lo que uno debe hacer es tener políticas activas hacia ciertos sectores que uno quiere desarrollar porque impactan o en la generación de mano de obra o en la riqueza que se genera en el país. Y para eso tenemos leyes de incentivos fiscales que, por cierto, tienen que ser medidos, publicados. Nosotros tenemos hoy, y esto no es de este gobierno, tenemos hace mucho la ley 6090 que es fomento a las inversiones, pero lo que sucede ahí se maneja con secreto. Entonces, yo creo que le hace falta transparencia a estos mecanismos de subsidio que tenemos, ¿verdad? Así como se transparentaron los salarios o los pagos que se hacen en la transferencia condicional y uno puede saber si alguien está recibiendo algún dinero, también en el mundo de las inversiones yo creo que se necesita dar transparencia a todos estos beneficios fiscales. Y luego de ver este repaso de los 5 años del gobierno de Horacio Cartes, pasamos ahora a la historia de vida del economista Benito Barrera. Aquí no hablaremos de números, aquí conoceremos la voz de la experiencia. Benito Barrera, economista y estadístico, padre de 4 hijos, nacido en España, llegó a Paraguay en 1994 y, según cuenta, su carrera en el campo laboral data desde joven, cuando ingresó a trabajar en una revista en su país, donde tenía a cargo temas de administración. Yo empiezo en el campo laboral, la verdad es que empecé en una revista, siendo bastante joven, haciendo temas de administración de clientes y cosas por el estilo, y de ahí yo iba en aquel momento a una academia de oposiciones para la banca, para el sistema financiero. Me llamaron, hice la oposición, aprobé la oposición y me trasladé rápidamente a un banco español muy importante. Y ahí empecé a trabajar ya en la Casa Central. Y después de la Casa Central me mandaron a una sucursal que estaba en las afueras de Madrid. Y ahí, empecé ya todo el tema de contactos con clientes, etcétera, etcétera, etcétera. En el año, ya no me acuerdo, fue en el año 80 y tantos, entonces yo me traslada el banco en el que yo estaba, me traslada de gerente a Valladolid, que es una ciudad que está a 220 kilómetros al norte de Madrid, para que me hiciera el cargo de las sucursales de Valladolid. Y 2 años que estuve allí, creció muy bien el negocio, desarrolló muy bien, se generó mucha utilidad. Y un día me llama alguien y me dice: oye, Benito, que te queremos, somos de Citibank y te queremos ofrecer un puesto de trabajo. Pues bueno, pues dímelo. Entonces ellos me ofrecen que me mantuviera en Valladolid, pero siendo director regional del todo el noroeste español. Eso significa de Castilla y León, significa de Asturias, significa de Galicia, significa de La Rioja. Me traslado al Citibank, me hago cargo de toda aquella región que tenía, creo que eran 22 sucursales, y eso significaba ir en auto recorriendo todo el noroeste todos los meses para visitar todas las sucursales, y afortunadamente fue muy bien. Y cuando yo estoy en todo ya el desarrollo ya bien tranquilo, me llama el presidente del banco, me dice: Benito, que quiero que hagas otra posición dentro de la organización. Bueno, dime,
te queremos nombrar director general de ventas para todo el país. ¿Y dónde vivo? En Madrid, claro. Ah, bueno, estupendo. Entonces regresé a Madrid, me hice cargo de la dirección de ventas de todas las ciudades, ya eran 70 y tantas las sucursales que tenía que visitar, y ahí desarrollé una experiencia que después ha sido copiada por otros, que eran los que se llamaban vendedores principiantes. Ibas a una universidad, llegabas a un acuerdo, traías a los estudiantes, empezaban a trabajar en áreas de ventas que tú les formabas, les dabas el entrenamiento que necesitaban y empezaban a tener clientes. Entonces hice el desarrollo de los equipos de ventas en prácticamente todo el país. Y en el año 94 me dice la secretaria, le llama el señor desde Buenos Aires. Pucha, ¿qué quiere desde Buenos Aires? Y resulta que era el que había sido presidente del banco en España, en Francia y en Italia, y me dice, oye Benito, que te quiero aquí, vente a verme. Pucha, pero si estás en Buenos Aires, ¿cómo voy a ir a verte? Que sí, no te preocupes, yo ya te he reservado hotel y ya te he reservado avión, vente para acá. Total, que me vine a Buenos Aires y me dice, Benito, quiero que te hagas cargo de Paraguay y que desarrolles todo lo que es banca de consumo, que tú de eso sabes mucho, y empieces a trabajar. ¿Y qué hago con la familia? Pues te la traes, obviamente te traes la familia. Vete a Asunción, habla con la gente allí, conoce cómo es el país, verás cómo te gusta y ya te vienes. Eso debió ser en mayo del 94. Vine, lo estuve bien, la gente me gustó, el negocio que había era un negocio a desarrollar, sin duda, y regresé y dije que sí. Y entonces en agosto del 94 me vengo ya con toda la familia, ¿sabes? Y empiezo a desarrollar. Desarrollamos muy bien, si recuerdan tal vez un año después, algo por el estilo, fue cuando fue la crisis bancaria y la crisis de las financieras que cerraron, etcétera, 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 y nos pusimos en el número 1. O sea, el banco más grande, había un montón de clientes esperando para ser atendidos, o sea, era una locura. Desarrollamos lo que era el préstamo hipotecario para compra de vivienda, que fuimos los primeros que trajimos préstamo hipotecario a 15 años. Desarrollamos los préstamos para financiación de automóviles. Todo el que quería comprar un automóvil iba a su concesionario, le ofrecían nuestra financiación, compraban y nos pagaba a nosotros. Y luego trabajé mucho en lo que era la tarjeta de débito. De hecho, yo empecé la negociación con Infonet para la compra de Infonet, porque era una compañía absolutamente independiente que estaba ahí por Presidente Franco, por ahí, en una de esas casas. Y bueno, desarrollamos, fuimos creciendo y la verdad es que la cosa fue muy bien y las utilidades que dábamos eran utilidades muy buenas. Según la ley española, la ley laboral española, tú no puedes salir de tu país a trabajar a otro país o puedes salir un plazo máximo de 5 años. Y a los 5 años tienes que regresar a tu país para no perder las ganancias laborales que hayas tenido durante esa temporada. Y bueno, eso ocurrió, como digo, regreso a España, me llama el presidente de España en aquel momento y me dice, Benito, tengo una buena posición para ti. Hombre, qué alegría, qué suerte. Sí, pero no te queremos en Madrid, te queremos fuera, en el noroeste, para que ocupes una posición para toda Europa en un call center. Entonces le dije, oiga, déjeme, lo voy a pensar, vamos a ver qué es lo que hago, cómo administro la casa. Y a los 2 o 3 días me llama y me dice, hola Benito, ¿te acuerdas de mí? Soy Peter. Hombre, Peter, que era un británico que había trabajado en Citibank España conmigo, o yo con él, o juntos habíamos trabajado. Oye, que tenemos un proyecto importante en Paraguay que acabamos de comprar, Banco Real. Somos ABN AMRO y te queremos a ti allí encargado. Dije, ahora, pucha, volver otra vez a Paraguay así de golpe. Sí, vente aquí a San Pablo, que es donde tenemos la central, de toda Latinoamérica, y hablamos contigo. Bueno, agarré el avión, me fui allí, hablé con Peter, hablé con los holandeses que estaban allá, me ofrecieron el puesto en Paraguay, las condiciones eran buenas, y al final terminé diciéndoles que sí, y regresé a Paraguay en el año 99, finales del 99. A partir de ahí entro en ABN AMRO a desarrollar y a juntar todo lo que eran las carteras,
los créditos y los préstamos que tenía el Banco Real. De hecho, la central se pone en la calle Estrella, donde estaba antes Banco Real. Desarrollamos los call centers, desarrollamos los préstamos, formamos a gente y se empezó a trabajar muy bien. Y ya un día me dice la secretaria, le llaman desde Holanda. ¿Y qué quieren de mí desde Holanda? Agarro el teléfono, dígame, hola Benito, ¿cómo estás? Oye, mira, que queremos vender el banco en Paraguay. Sí, ¿por qué me lo dices a mí? No, porque queremos que te hagas cargo de la venta. Y bueno, pues dejarlo. Y entonces fue cuando ABN AMRO vende todos los bancos que tenía en todo Sudamérica, vende en 32 países, que era donde tenía, y acá, que es el último país donde se hace la operación, termina vendiéndose a Banco Regional. ¿Okay? Entonces cuando llega a Banco Regional me dice, oye Benito, queremos que te quedes aquí, pero como local. ¿Tú te crees que yo me voy a hacer 12.000 kilómetros para venirme y quedarme como local? No. Bueno, estábamos en esa discusión, me fui a ver a unos amigos que son arquitectos y que conocéis. Le dije, oye, ¿no tenéis ningún proyecto inmobiliario? Sí, estamos pensando, oye, pero sería bueno si tú puedes venir. Y ahí empiezo a trabajar en el tema inmobiliario, dejo Banco Regional, empiezo a trabajar y fue cuando desarrollamos Condominio Boulevard. Entonces empezamos a desarrollar todo lo que es Condominio Boulevard en San Lorenzo, ahí fue muy bien. De hecho se vendieron todas las casas, que eran 34 o 36 casas, bastante antes de terminar, con muchas áreas comunes, con mucha zona verde, con zona de niños, muy interesante. Hicimos 2 condominios en Luque, que también se vendían muy bien, muy fáciles, y cuando empezamos el tercer condominio, me llama otra vez de vuelta y me dice, oye, ahora quiero todo. Y bueno, ¿y cuánto? Y entonces, bueno, llegamos a un acuerdo de precio y esto se quedó con el 100%. Entonces, al salir, me junto con los accionistas, con los arquitectos, digo, oye, ¿qué vais a hacer ahora? Tenemos un proyecto muy importante nosotros, que no voy a decir cuál es, pero un proyecto muy importante y vamos a empezar ahí. Ah, bueno, pues muy bien, que os divertáis, gracias. Me voy para casa y en los 2 días me llama, oye, soy fulanito, ¿te acuerdas de mí? Sí, claro que sí, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Oye, que estoy preparando un proyecto de parque industrial en Villa Elisa y que te queremos a ti de director ejecutivo. Llegamos a un acuerdo y me voy a Villa Elisa a hacer todo el proyecto. Ya empezamos a trabajar, desarrollamos toda la parte común, desarrollamos todas las calles, desarrollamos ¿cómo se llama? Galpones logísticos, o sea, un montón de cosas. La Cámara Española de Comercio en Paraguay es una organización de tipo gubernamental, o sea, esta es una asociación apoyada por el gobierno y tiene accionistas que pagan una cuota mensual y la Cámara hace sus actividades de desarrollo, de información, de formación. Yo traje aquí lo que se llama desayunos de trabajo, empezamos a llevar a ministros, empezamos a llevar a altos cargos y de hecho al último que llegamos a ir fue al presidente de la República. Él tomó posesión en agosto y yo creo que fue en septiembre cuando ya le llevamos y le hicimos el desayuno de trabajo. Recuerdo la primera vez que fue una mujer al desayuno de trabajo fue la ministra de Turismo, Liz Kramer, ¿okay? Nos contó todo el proyecto del ministerio en el tema de turismo y bueno, pues tuvo una muy buena recepción. Benito Barrera presidió la Cámara Oficial Española de Comercio en Paraguay e integró el proyecto Parque Industrial Panamericano en Villa Elisa. Sostiene que Paraguay tiene mucho potencial y capacidad para desarrollar proyectos y que hay mucho por hacer. Su consejo es aprender de cada tema
Eso ayuda y fortalece. Con el presidente Carter y con el ministro Leite hicimos un viaje de Paraguay a España, llevando a altos cargos de Paraguay, y los entrevisté o hice la relación entre el presidente Cartes y el rey, entre el presidente Cartes y el ministro de Industria, entre el ministro de Industria y la COE, que es la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, entre ellos y el IESE, que el IESE es un instituto de empresas superiores. Entonces hubo una relación muy buena entre el presidente Cartes y el gobierno español, y ahí empezaron a venir muchas empresas españolas a Paraguay, porque hubo una presentación importante en la COE donde hubo muchos empresarios españoles interesados en venir a Paraguay. Hay en estos momentos dos temas que para mí son importantes, creo que y para ellos. El primer tema es que Paraguay está creciendo a un ritmo alto y eso está generando importantes oportunidades. En segundo lugar, Paraguay tiene una infraestructura baja, entonces el gobierno paraguayo está fomentando todo lo que son licitaciones y todo lo que son concursos para el desarrollo de infraestructuras, de puertos, de parques, de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego otra cosa importante que tiene Paraguay es que hay mano de obra formada, o sea, hay mucho estudiante que está formado, que son jóvenes, porque lo que tiene la población paraguaya es que el nivel de edad promedio es un nivel bajo comparado con otros países, ¿verdad? Y eso da una mano de obra local, o sea, no hace falta traer una mano de obra de otros países, sino que se encuentra localmente la mano de obra, y eso genera rápidamente un tema de aprobación de proyectos. Mira, otra de las cosas que ha sido importante es que el nivel de impuestos en Paraguay es bajo también comparado con otros países, ¿verdad? Tanto impuestos de renta personal, o sea, de título, como de renta empresarial. Y tienes la facilidad en Paraguay de que hay muchos gastos que puedes contar de tu como declaración de impuestos. Y eso hace que cuando haces un estudio de factibilidad o un estudio de rentabilidad o un estudio de factibilidad y rentabilidad y metes la derrama por impuestos, baja muy poco tu nivel, por tanto tu rentabilidad sigue estando en posiciones muy altas. Yo creo que Paraguay sigue teniendo, por el número de habitantes que tiene, que no es un número excesivamente grande, sigue teniendo una enorme capacidad de desarrollar proyectos, porque hay proyectos por hacer. Y si no, agarramos la tabla de productos que se importan y ahí vas a ver una lista enorme de oportunidades para desarrollar en Paraguay. Hace aproximadamente 2 meses o 3 meses vino una empresa española que tiene 75 años de vida, la empresa, para trabajar el tema de los prefabricados de hormigón. Y me llama de vez en cuando: oye, Benito, que necesitamos un terreno. Bueno, y oye, y estamos ahí, y seguramente se implantará en Paraguay, porque en este momento están implantados en Perú, están implantados en Panamá, están implantados en Londres, están implantados en España. Es decir, es una empresa que se abre, ¿verdad? Y ahora quiere venir a Paraguay. Y hablando con ellos, surgieron todo el tema de todos los negocios que vienen asociados a la costanera. Es decir, ellos construyen puentes, ellos construyen subterráneos, ellos construyen edificios, ellos construyen empresas, todos con prefabricados de hormigón. Y las plantas de prefabricado de hormigón la instalarían en Paraguay, trayendo máquinas, las máquinas de fabricación, trayéndolas de donde ya no las estuvieran necesitando. Eso va a generar una enorme cantidad de puestos de trabajo y una especialización de técnicos, ingenieros. Cuando te pones a ver qué cosas hoy no se están haciendo en Paraguay,
de pronto surgió algo que ya se está desarrollando hace unos poquitos años, que era todo el tema de call centers. O sea, antes, cuando tú querías hacer call centers, o sea, centro de contactos con clientes, tenías que contratar el servicio en Argentina o contratarlo en Brasil. Hoy día ya está habiendo empresas que se desarrollan, que están desarrollándose acá y que ellos son los que están buscando clientes en Argentina o están buscando clientes en Brasil y tienen 1.500 empleados. O sea, no es una broma. Y luego de ver este análisis del gobierno de Horacio Cartes y de conocer la voz de la experiencia de un economista, llegamos al final de este programa de Empresas y Negocios. Hasta un siguiente capítulo y que tengan excelente resto de jornada.